Dios les bendiga a todos, hermanos, y voy a compartir hoy el misterio de Cristo. Pues la Biblia fue escrita, hay una parte de la Biblia que fue escrita en misterio. El misterio es algo oculto que no es revelado a cualquiera, pero dice que esos misterios fueron revelados a apóstoles y profetas en el Espíritu, y que además también son manifestados a los santos, a los que quieren seguir el camino de Cristo. Bueno, entonces vamos a ver que el misterio de Cristo pues está oculto, es algo oculto, y vamos a ir desvelando todo esto, porque aunque pareciera mentira, dice la palabra que muchos aman al Señor, ¿no? O manifiestan amar a Dios, pero con sus hechos pues vienen a decir a veces no todo lo contrario, pero sí parte, o son contrarios, ¿no?, a lo que manifiestan. Bueno, para lo que quiero decir es que muchos no conocen los misterios, ¿no?, porque sus acciones denotan otra cosa. Bueno, dice el apóstol Pablo, dice en Colosenses, dice: porque quiero que sepáis, dice, cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea significa iglesia de juicio. Dice, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, dice, en el cual misterio están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, los misterios, en concreto el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, dice que encierra todo el conocimiento de Dios. Entonces, el misterio de Cristo encierra parte del conocimiento de Dios. Y esa parte es la que nos lleva, Cristo nos lleva dice que nos lleva al Padre y nos lleva a conocer toda la verdad. Bueno, vamos el mismo apóstol Pablo en Colosenses, en el 1:26, dice que el misterio es algo oculto, que no lo conoce todo el mundo. Es para aquellos que se inician en el camino de Cristo. Dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Los santos conocen, los santos son los que caminan el camino de Cristo que les lleva al reino. Dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio de Cristo dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre, el hombre incluye varón y hembra, perfecto en Cristo Jesús. Dice, en lo cual trabajo combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. Bueno, entonces el misterio de Cristo es algo que está oculto, pero dice que es manifestado a los santos. Bueno, vamos a ver en qué consiste este misterio. Y dice que lo primero dice que este misterio es dado a los gentiles, dice, y que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Significa, dice, Cristo en nosotros, que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, nos va a llevar a la gloria. Dice la palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo como mínimo, tampoco lo vamos a ver, ¿no? Bueno, pues esto tan sencillo, hay muchísimos cristianos que no lo entienden, ¿no? Bueno, vamos en Apocalipsis, el apóstol Juan dice, hablando de este misterio, perdón, sí, en Apocalipsis 3:21, el misterio de Cristo tiene que ver
con que el Señor vino a rescatar la creación de Dios. Bueno, y por tal rescate dice que hubo una propuesta de gozo allá en los cielos. Entonces los padres hicieron una propuesta de gozo a los hijos divinos, ¿no? Y dice que el Señor aceptó esa propuesta de gozo entre miles de ángeles, hijos de Dios, de los segundos tronos, y aceptó el venir aquí a la tierra a rescatar la creación de la cual se había adueñado Satanás en su rebelión, ¿no? Bueno, Satanás, la tierra que está dentro del sistema solar y que pertenece a la galaxia, la Vía Láctea, y algunas galaxias cercanas, hubo unos 40, aproximadamente 40 planetas, no muchos, no, la rebelión no fue tan extensa, pero se adueñaron de esos planetas y establecieron una rebelión contra Dios. Entonces el Señor fue enviado a deshacer esa rebelión, a rescatar esa creación. Entonces dice por tal rescate ahora se sienta, él vino a cumplir esa misión y por tal misión él se sienta en los primeros tronos. Pasó de los segundos tronos de los hijos, ahora se sienta en el trono del Padre, es el segundo. Esos tronos están formados por los 24 ancianos y el trono del Padre. El trono del Padre. Bueno, dice que Cristo es figura de padecimiento y de esperanza de gloria. Dos cosas, padecimiento, padecer antes de obtener la gloria. Entonces dice aquí en Apocalipsis 3:21, que es el pasaje central que quiero leer, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, es poca cosa. Dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, lo que acabo de leer describe la situación de los creyentes en general, ¿no? Hay muchos creyentes cristianos en la época actual que dicen que son ricos, pero dice que delante de Dios, dice que no conocen que son. Dice tú que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, pues así está la iglesia, ¿no? De hoy en día, la iglesia de la Odisea. Y además dice el Señor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprensión y castigo. Sabemos que el castigo es la muerte, ¿no? A todos los que amo, dice, sé pues celoso y arrepiéntete de forma sincera. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la puerta del corazón. El Señor entra en nuestro corazón para que podamos hacer sus obras, las obras que él hizo, ¿no? Bueno, dice, es a lo que iba, cuando el Señor entra en nuestro corazón, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está a la puerta de nuestro corazón y llama, y cuando le abrimos la puerta, pues entra y comenzamos ese camino de limpieza de nuestro espíritu para que podamos llegar al Padre, a una limpieza completa, ¿no? Y alcanzar el reino y la gloria de Hijo. Bueno, todo esto tiene que ver con el misterio del Señor, el misterio de Cristo. Vamos a ver que Dios está formado por muchos ángeles. Lo que es Dios son ángeles divinos, ¿no? Hay los primeros tronos que son de los padres y dentro de esos primeros tronos el Padre es el mayor de ellos y los segundos tronos es de los hijos. Y hay una tercera área
que es de espíritus también divinos, todopoderosos. Bueno, aquí en Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 sillas, está hablando del trono de Dios, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Bueno, representa a los reyes, los ancianos reyes de los primeros tronos. Bueno, en el siguiente versículo, en Daniel 7:7, sigue hablando de todo esto. El misterio de Cristo tiene que ver con que Él pasó de los segundos tronos a los primeros tronos. Él pasó de ser hijo a ser padre. Entonces dice el profeta Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó. Este anciano es el Padre, el juez de todos, el juez de jueces, el que preside los primeros tronos y es el número uno, ¿no? Es el Altísimo. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bueno, dice, habla de un anciano de grande edad, se sentó en el trono. Está hablando del Padre de todos, el número uno, dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Ese río de fuego que procede y sale, habla de Cristo. Es la figura de los segundos tronos, de los hijos que salen de ese trono, ¿no? A llevar bendición al universo. Dice, millares de millares le servían. Bueno, está hablando, en los Salmos dice, el que anduviere en el camino de la perfección me servirá. Quien le sirven, en primer orden, son los hijos de Dios, que son los ángeles de Jehová divinos. Y luego dice, y millones de millones asistían delante de él. Está hablando de los ángeles creados, ¿no? Asisten, unos le sirven y los otros asisten en ese acto del que está hablando del juicio del trono blanco. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Bueno, vamos a el siguiente versículo en Apocalipsis 5:11. Lo que nos viene a decir es que Dios es un ejército de ángeles divinos y creados, y también de espíritus. Hay espíritus divinos y también espíritus creados. Y miré, dice, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos. Y la multitud de ellos era millones de millones. O sea, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Que había muchos ángeles, hablando de los divinos y de los creados, y que el total de ellos eran millones de millones. Y también habla, dice alrededor del trono y de los animales. Esos 4 animales que están, que alaban a Dios, que habla de Apocalipsis de ellos, representa la creación. Dice que decían en voz alta, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra, y gloria y alabanza. El Señor, por lo que vino a hacer, por cumplir la misión encomendada por Dios, pues es digno de tomar un poder pues que antes no tenía y que ahora pues lo tiene, y que es el número 2. Es como si fuera el primer ministro de un gobierno, ¿no? Presidido por el Padre, y ahora se sienta en su trono. Bueno, en el Salmo 34:7 nos dice que hay ángeles de Jehová creados y divinos. Dice, y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Bueno, así como hay muchas personas creyentes en el Señor, cada una de ellas tiene un ángel que está cerca de él y lo defiende.
sabemos que en la medida de nuestro crecimiento espiritual hay un ángel. Primeramente vienen a guardar los ángeles creados. A medida que nuestro crecimiento espiritual es mayor y alcanzamos el grado de la obediencia al Espíritu de Dios, esos ángeles ya no son creados, sino que son divinos, nos guardan. Bueno, todo esto es un misterio, hermanos. Puede ser, yo sé que los que nos escuchan, la mayoría conocen de esto, pero todo esto está escondido, aunque pareciera fácil, ¿no? A primera vista de entender. Bueno, en el apóstol Juan, en Apocalipsis 19, hablando en relación al misterio de Cristo, dice, el resumen es que Cristo reina por el sacrificio de padecimiento y muerte. O sea, este sacrificio de padecimiento y muerte es igual es una figura de obediencia suprema, ¿no? Y le llama el verbo de Dios. Bueno, la obediencia de los hijos divinos es una obediencia infalible, porque son divinos, ¿no? Es el brazo extendido y la mano fuerte de Dios, de los padres, ¿no? De ese consejo de ancianos. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, el sacrificio, y su nombre llamado es el Verbo de Dios, el Hacedor de Dios. Ese brazo, esa mano poderosa enviada, ¿no? Por todo el universo, y que vino aquí a la tierra a hacer el rescate de la creación del hombre. Dice, y los ejércitos que estaban en el cielo, fíjense que habla de ejércitos, ¿no? Dice, y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Está hablando de los ángeles divinos, ¿no? El lino finísimo es una representación de los ángeles divinos. En el Salmo 24, el rey David, el Señor hablando a través del rey David, hace una pregunta. Dice, ¿quién es este rey de gloria? Dice, Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Bueno, el Señor es enviado a rescatar a la creación de Dios en manos de ángeles caídos, rebeldes, y se le hace una propuesta de gozo por parte del Consejo de Ancianos. Dice, para ver quién de los hijos de los ángeles divinos de los segundos tronos acepta ir al rescate de la creación en manos de Satanás. Bueno, y el premio de ese trabajo, de venir a realizar el rescate, es ascender como rey de los segundos tronos a los primeros tronos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. En Apocalipsis 5:8 dice, el resumen de lo que viene a decir, dice, Jesús, el Cristo de Dios enviado a salvar la creación, es coronado de gloria y honra como segundo rey después del Padre, en los primeros tronos, ¿no? Él era hijo en los segundos tronos y es ascendido por Dios a los primeros tronos, ¿no? Y ahora es Padre y es el segundo de los seres divinos. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales, ¿no? Los 4 animales es la representan la creación. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante del Señor, ya está glorificado el Señor. Dice, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Fíjense porque viene la cuestión de ser digno. Dice, porque fuiste inmolado y nos has redimido, es el rescate de las almas, ¿no? Dice, para Dios con tu sangre. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, el plan de Dios es aumentar la familia divina de tal manera que ese ejército creado de ángeles creados que le falló a Dios en la obediencia, 1/3, no todos, 1/3, pues va a ser sustituido
por ángeles divinos, ¿no? Entonces, el Señor viene a rescatar al hombre, ¿no? Sabemos que hay una creación de hombres preadámicos que Dios se arrepintió de hacerlos y puso al hombre trino, y finalmente Él viene y rescata al hombre trino, ¿no? Y de ahí va a formar un ejército, ¿no? Vamos a ver que el hombre tiene que entrar a un proceso de obediencia suprema y de sacrificio para poder llegar al reino como hijo de Dios. Bueno, el apóstol Pedro nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. O sea, el fin de creerle a Dios y a su plan, que es la fe, eso es, la fe es creer a Dios y el plan de Dios, dice, es la salud de vuestras almas, la limpieza de nuestras almas, para que alcancemos el reino. Dice, de la cual salud, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Bueno, aquí habla de varias cosas. Dice que el Espíritu de Cristo pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo. Dice, y las glorias después de estas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues queremos la gloria de hijos de Dios, tenemos que pasar por las aflicciones, ¿no? Las aflicciones de Cristo. Y dice que este camino que fue diseñado, que fue puesto para el hombre, ¿no? Lo quisieran hacer los ángeles. Los ángeles creados quisieran hacer el trabajo del hombre, porque saben de la gloria que Dios predestinó para nosotros, para el hombre, ¿no? Para el hombre que llega a la suprema obediencia. Bueno, el apóstol Mateo, en el 16, el capítulo 16, en el versículo 21, viene a decir que el Señor sabía del padecimiento que había de sufrir para rescatar al hombre y la gloria que le sería otorgada. Y dice, después de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, ese es el camino. El camino dice que él mismo comenzó a decir que le convenía padecer mucho, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por supuesto que el Señor conocía el plan, ¿no? El camino por el que tenía que pasar para volver al reino de Dios, ya no como hijo, sino como padre. Bueno, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, nos describe al Señor como figura de padecimiento y obediencia, ¿no? Y no al hombre. El Señor vino como hombre, pero dice que no nos fijemos en el hombre, que no confiemos en el hombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos hombres que se levantan como ministros, se levantan ellos como ministros, pues adolecen de un crecimiento espiritual, y entonces se centralizan ellos se centralizan en la figura del Señor, sustituyen al Señor y se ponen ellos en su lugar. Y entonces los creyentes empiezan a poner, en definitiva, dice que la confianza en el hombre, ¿no? Dice, no confíes en el hombre,
ni pongas carne por su brazo, ¿no? No confíes. ¿Por qué? Porque esto nos trae maldición. Entonces, el apóstol Pablo pone al Señor como figura de padecimiento y obediencia. Y dice, puestos a los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, ¿no? Dice el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Bueno, pues este camino, el camino al reino de Dios es un camino de sufrimiento, ¿no? Y también de vergüenza. ¿Por qué? Porque es un camino de sufrimiento. Primero por la humillación, ¿no? Que nos llama a ser pobres y no nos gusta ser pobres. El ser pobre nos trae vergüenza. Dice el apóstol Pablo, dice, hemos venido a ser como la escoria, como las heces de este mundo, ¿no? El mundo lo camina hacia el enriquecimiento de la carne, a verse bien, ¿no? A tener una buena casa, un buen carro, una buena vida, ¿no? Y nuestro camino es contrario a todo eso, ¿no? Entonces eso no le gusta a los creyentes, ¿no? Dice, menospreciando la vergüenza, ¿no? En fin, dice, sentóse a la diestra del trono de Dios. No, pues ese es el camino. Si queremos ser hijos, pasa por un camino de escarnio y de vergüenza para nosotros. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de un sentimiento, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, se humilló, él vino, por supuesto, él era Dios, dejó esa condición divina, dejó la fuente de la vida eterna y vino como hombre. Y estando aquí, ya en la tierra, fue bautizado y recibió el Espíritu de Dios para cumplir su misión, ¿no? Predicó el Evangelio y finalmente dice que se humilló a sí mismo en esa obediencia que le llevó a la muerte y la muerte en cruz, pero dice que avergonzó a los ángeles, avergonzó con esta obediencia hasta la muerte, avergonzó a los ángeles creados, a Satanás, ¿no? Y a todas las huestes caídas los avergonzó y los venció, por supuesto, ¿no? Ese es el camino para nosotros. Claro, es un camino de humillación que no nos gusta, nos duele en la carne, nos avergüenza eso delante del mundo, pero para Dios dice que es de grande estima. Y dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Él se humilló a lo sumo, en la obediencia. Él obedeció en todo a Dios. Y claro, él en la noche antes de morir clama al Padre que si puede ser que pase el vaso del padecimiento. Le dieron aproximadamente 120 latigazos por las dos caras de su cuerpo, el torso y el pecho y espalda y piernas, ¿no? Y le dieron una paliza, ¿no? Dice que fue molido por nuestras rebeliones, ¿no? Y finalmente le colgaron en el madero y lo mataron, ¿no? Bueno, no, pues eso no es algo que muchos cristianos también se avergüenzan. Dice que no vamos a padecer y que seremos arrebatados, pero la Escritura dice todo lo contrario. Bueno, entonces también dice que por ese padecimiento supremo, pues también Dios lo ensalzó a lo sumo, ¿no? Y ahora dice que lo puso incluso por delante de los ancianos, de tal manera que ahora es el segundo de los ancianos, ¿no? El único que está por encima de él es el Padre. Bueno, vamos a hablar, dice el apóstol Pablo, en Hebreos 2:9 habla
del premio de la obediencia de Dios hasta la muerte, ¿no? Dice que ese premio es una corona de gloria y de honra. Esa corona de gloria y de honra no es nada más que alcanzar la estatura de hijo de Dios. Dice, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es la figura de Cristo, le está hablando de Cristo, pero es una figura para el hombre que quiere alcanzar la gloria que tuvo Cristo, ¿no? Ese es el misterio, está escondido, ¿no? ¿Quieres la gloria de Cristo? Dice que vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel Jesús. Todo el que quiera verse coronado de gloria y de honra, ser hijo, tiene que pasar por ese padecimiento y por una obediencia suprema, o sea, obedecer en todo. ¿A quién? A Dios. Bueno, en Romanos, el mismo apóstol, en Romanos 12:2, dice que es necesario conocer y entender el Evangelio de Cristo para obedecer correctamente a Dios y la gloria que nos ofrece. Y dice, y no os conforméis a este siglo. No debemos conformarnos a las cosas de este siglo, a la paga en esta vida. Dice, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Bueno, ¿qué es dice de dos cosas. Dice, reformaos, una reforma de la casa. Queremos hacer una reforma, hay que tirar tabiques, paredes, ¿no? Dice, y la renovación, quitar todo lo que hemos aprendido, si es que hemos aprendido alguna cosa del Evangelio, y aprender el Evangelio correcto. Aquí estamos hablando del Evangelio correcto, en la medida que Dios nos da entendimiento. Dice, ¿y por qué es necesario volver o sea, renovarnos en el entendimiento? Dice, para experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, para llegar a ser hijos, ¿no? Entonces, porque ayer hablaba con el hermano y me decía pues las penalidades con el hermano Chacón, de las penalidades que ellos, como él en su persona y su familia, su mujer, pasaron, ¿no? Por las estrecheces, ¿no? Bueno, pues es necesario todo eso, de eso habla el Evangelio, ¿no? Y a veces uno siente vergüenza de verse minorado en la economía y en muchas cosas, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 12:9 habla de el camino al reino y dice el camino al reino es, aunque es un camino de padecimiento, es un camino de amor, ¿no? A veces no queremos entender esto, ¿no? Pero el camino de padecimiento es un camino de amor. Dice, el amor sea sin fingimiento, dice aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraterna. Ahí está la ley de Cristo. Dice, previniéndoos con honra los unos a los otros. Dice, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza de la gloria de Dios, sufridos en la tribulación, dice, constantes en la oración, dice, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bueno, aquí habla de ese camino, ¿no? Dice que el amor sea, pues no fingido, ¿no? Y dice que nos amemos a los unos a los otros con caridad fraternal, ¿no? Con espíritu de Cristo, dice, sirviendo al Señor, dice, y teniendo ese gozo al que alcanzaremos la esperanza de hijos, ¿no? En fin, y dice también al final, comunicando a las necesidades de los santos. Dice la palabra que es mejor dar que recibir, ¿no? Hay una parte de la cuestión material que cuando nuestros hermanos pues están necesitados, pues debemos de ayudarles, ¿no? En la necesidad económica para su sustento de la carne, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Para comer, para muchas cosas que se necesitan, si es que se puede, claro. Bueno, el mismo apóstol Pablo en Romanos 5
en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la paz de nuestra alma viene a través de la obediencia, pero dice justificados por la fe, ¿no? No por las obras, justificados por la fe. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Dice que la justicia, los premios de Dios, la justicia de Dios, que también incluye los premios, ¿no? Que son coronas, corona de vida para el que cree, corona de gloria para el santo que obedece, y corona de honra, de gloria y honra para aquel que obedece en todo. Dice, se alcanzan por la fe, pero por una fe no exenta de obras, sino por una fe con obediencia, ¿no? Bueno, el apóstol Pedro nos dice que Cristo nos muestra el camino a la gloria de Dios. Dice, porque para esto sois llamados. El llamado, ¿no? Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que son llamados a ir al reino, ¿no? Pero no todos aceptan el llamado de ir al reino, pues es un camino, no es fácil, el camino es difícil. Dice, pues que también Cristo padeció. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas de padecimiento. Por eso el camino no es agradable, porque es un camino de padecimiento. Dice, el cual no hizo pecado. Fíjese, aparte de que es un camino de padecimiento, los requisitos que tiene, ¿no? Dice, el cual no hizo pecado. Entonces, si nosotros queremos recorrer ese camino conforme a Cristo, dice que, bueno, caminemos ese camino, pero si ya el Señor dice, vosotros ya sois limpios por la palabra, no debemos de volver atrás al pecado, ¿no? Dice, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. No debemos de mentir. Dice, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, ¿no? Esa parte de cuando dice que, dice, si alguien te golpea la mejilla, dice, ponle la otra parte, la otra cara de la mejilla, ¿no? Es difícil, ¿no? Dice, cuando padecía, no amenazaba. Dice, sino remitía la causa al que juzga justamente. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, por la herida del cual habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Está hablando de Cristo, pero Cristo es la figura para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos hacer lo que Él hizo, ¿no? Entonces dice que, bueno, que ya si ya hemos tomado ese camino, que es un camino de padecimiento, dice que no volvamos atrás, ¿no? A ser pecadores, ¿no? Bueno, dice el apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, dice que el padecimiento es necesario para aprender obediencia y alcanzar la limpieza de nuestras almas. Y dice así, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que obedecen. Bueno, él obedeció en todo y lo mataron, ¿no? Y esa obediencia del Señor nos abrió la puerta nos abrió a la puerta de la eterna salud. ¿Qué es la eterna salud? Bueno, pues la vida eterna y la inmortalidad, ¿no? En Apocalipsis 21, hablando del misterio de Cristo, dice que este misterio de Cristo incluye el ser valiente para recorrer el camino. Dice, el camino al reino es para valientes, para ser
hijos de Dios. Y dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, debemos en ese camino, se nos oponen, se nos opone Satanás, lo vamos a ver más adelante, también se nos opone la muerte, pero dice que el que venciere poseerá todas las cosas, ¿no? Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está el, eh, el ofrecimiento, el premio de Dios. Pero dice, por el contrario, dice más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, dice, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la desaparición de su alma, ¿no? Bueno, entonces hay un camino para vencedores, para valientes, y un camino para miedosos, ¿no? Entonces dice que el camino de los valientes les va a llevar a ser hijos de Dios, y el camino de los temerosos, incrédulos, etcétera, una lista, dice, los va a llevar a la segunda muerte espiritual. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que debemos vivir conforme al Espíritu de Dios para alcanzar la gloria de Dios. Y dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Si hacemos las cosas de la carne, si la oportunidad, el tiempo de nuestra vida, que es la oportunidad, las dedicamos a las cosas de la carne, a amasar una fortuna, a tener bienes que nos regocijen en la carne, ¿no? Dice que entonces moriremos. Dice más, si sois guiados por el Espíritu, dice, mortificáis las obras de la carne, entonces viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ya no solamente, o sea, cuando alcanzamos ese estatus de ser guiado por el Espíritu de Dios aquí en la tierra, dice que somos hijos en promesa, ¿no? Y Dios va a cumplir sus promesas, por supuesto. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Dice, más habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros iniciamos ese camino de las pisadas del Señor, cuando somos dignos de Él, entonces el Espíritu del Señor viene a nosotros y empieza a trabajar en el corazón. Dice que Él está a la puerta y que llama. Si le abrimos, empezamos a caminar en ese camino de padecimiento, y en la medida que ese espíritu va creciendo, va clamando Abba Padre, ¿no? Cada vez con más fuerza, que venga el Espíritu del Padre, para que conforme el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Entonces dice que viviremos para siempre. Dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, esta es la cláusula, lo que es necesario. Dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, nos damos cuenta que habla seguido de padecimiento, ¿no? De padecer por Él, ¿no? Por causa de Él, por causa de caminar en su camino que Él caminó, ¿no? No por otras causas, ¿no? Sino por seguirle, por hacer las obras que él hizo, ¿no? Que hizo el Señor. Bueno, dice el apóstol Pedro, dice que tenemos un adversario en ese camino que se nos opone para que alcancemos el reino de Dios. Y dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Bueno, a veces el Evangelio habla de la grey del Señor, de su iglesia, como un rebaño, ¿no? Un rebaño que va caminando. Entonces dice que
que el diablo anda alrededor, ¿no? A ver si alguna se descarría, se sale del camino, ¿no? Por cuestiones del pecado. Y entonces dice que anda como león rugiendo, rugiente, ¿no? Viendo a quién devorar, a quién se sale del camino. Bueno, nos hace esa advertencia, ¿no? También el apóstol Pablo nos hace una advertencia y nos viene a decir que muchos creyentes también, sin saberlo, por falta de conocimiento y de experiencia, trabajan para el enemigo. Y dice, porque muchos andan, no dice pocos, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, porque no quieren padecer. Dice, cuyo fin será perdición. Fíjense lo que trae, ¿no? Dice, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, ¿no? Bueno, cuando entramos a este camino, que es un camino de padecimiento, debemos de poner la mira en el reino, en lo que Dios nos ofrece. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver lo que debemos de padecer y lo que debemos de dejar atrás, etcétera, pues puede ser que dice que sintamos lo terreno y empiece un desasosiego en nosotros que nos haga salir de ese camino, ¿no? Del camino al reino. Bueno, más nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo que ahora tenemos de la carne, dice, para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bueno, aquí está otra vez la promesa, ¿no? De que transformará nuestro cuerpo, ¿no? Que fallece después de 70, 80 años promedio, si es que antes no nos alcanza la muerte. Dice, para ser semejante al cuerpo de su gloria, ¿no? Bueno, un cuerpo glorioso, inmortal. Dice que así como el profeta Zacarías dice que así como Satanás se nos opone en el camino, también el Señor nos defiende. O sea, no estamos solos. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, hablando de los santos, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles. Está hablando de el santo y de los perfectos, ¿no? Dice la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día, está hablando del milenio, ¿no? En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El Señor, cuando vengan las cosas, dice que va a pelear por los santos, ¿no? Entonces, bueno, es también esa una promesa. Si bien tenemos a un adversario que es un adversario enemigo, que es Satanás, también el Señor nos defiende. Bueno, el apóstol Juan dice que el Señor nos ofrece la gloria que él tuvo, la gloria de Hijo de Dios. El Señor tenía un trono, ¿no? Tenía un trono en los segundos tronos, por decirlo así, ¿no? Y él, Dios le da la potestad de ofrecernos la gloria que él tenía, se la ofrece al hombre, ¿no? Y dice, y yo, hablando del Señor Jesucristo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Bueno, es sencillo,
Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Bueno, pues que el Señor, por venir a cumplir esa propuesta de gozo, de salvar a la creación, ¿no? Salvar al hombre, rescatarlo, pues fue ascendido de hijo a padre, y ahora dice que los que el Padre le dio, pues también quiere que estén con ellos, que formen parte de Dios, de la familia, ¿no? Que nos sentemos en su mesa, en definitiva. Dice que el Señor también levanta los ministros de su iglesia para la perfección de los santos. O sea, el Señor levanta cargos, ministros, ministerios, es el encargo que le da, y dice que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, y que son levantados para perfeccionar a los santos, ¿no? Para que perfeccionar, para que estén completos, ¿no? Los santos, ¿no? Para que puedan ser hijos legítimos. Y dice, y él, hablando del Señor, dice, y el mismo Señor dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, todo el plan de Dios es que lleguemos a ser un varón perfecto, ¿no? Como el Señor lo fue en la obediencia. Bueno, el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice, mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, dice, por filosofías y vanas sutilezas, que no son de la palabra, ¿no? Dice, según las tradiciones de los hombres. Dice que las tradiciones de los hombres invalidan la palabra. Dice, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Nosotros debemos de tener centralizada la figura de Cristo en nuestra fe. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué es esto? Pues que Cristo tiene todos los espíritus de Dios, ¿no? Habita, es divino. Dice, y en él estáis cumplidos. Si estamos en él, en el cuerpo de Cristo, dice que estamos cumplidos. Dice, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Está por encima de todos los ángeles, ¿no? Excepto el Padre. Bueno. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, ¿no? Dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿no? Dice, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Bueno, el premio que nos ofrece es alcanzar la gloria de Hijo de Dios, la gloria que él tenía. Entonces dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, el universo, está hablando, dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, de los santos del Padre, que son los hijos, ¿no? Ahí nos ofrece, ¿no? Esa gloria de gobernar el universo. Bueno, parte de esa gloria también que nos ofrece, habla el apóstol Juan en Apocalipsis 22, dice, y no habrá más maldición, dice, si no puedo leerla bien. A ver. No habrá sino... No sé qué diapositiva es esa. Adelante, hermano. ¿Qué diapositiva es esa, hermano? Es la 30. Dice, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sí, un segundito. Ahora, ya. Sí. Entonces, hablando de la gloria que nos ofrece, también dice, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Dice, y sus siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha,
ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Dice aquí, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, por todos los lados en la Biblia habla de padecimiento y que viene un padecimiento para los cristianos, para ser probados, ¿no? Y parte de la obediencia suprema es pasar por el sacrificio de muerte, ¿no? Un sacrificio, dice que el Señor fue sacrificado en la cruz, un padecimiento cruel, ¿no? Bueno, viene una persecución para nosotros, muchos la quieren eludir, dice porque fueron hechos siervos, están como siervos de pecado y tienen miedo a la muerte, ¿no? Dice que en el perfecto amor no hay temor. Bueno, hablando del pasaje en Juan, hay un pasaje en Juan 19 que habla de Pilato. Dice, entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí, os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él, hablando del Señor, ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y díceles Pilato, he aquí el hombre. Fíjense cómo es figura del hombre, es figura de nosotros, ¿no? Que es una figura para nosotros. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Bueno, intrínsecamente la ley de Dios dice que si queremos ser hijos de Dios debemos de morir por él. Eso es lo que viene a decir este pasaje y que tiene que ver con el misterio de Cristo. Todo lo que estamos viendo tiene que ver, está relacionado con el misterio de Cristo. Y volvemos a Apocalipsis 14, dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Su premio, nuestra obra, lo que hagamos por el Señor y con el Señor siguen con nosotros hasta el reino, aunque hayamos muerto, ¿no? Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sabemos que hay una persecución religiosa en muchas partes del mundo, Asia, en África sobre todo, y otras partes, y que están matando a los cristianos, y que va a llegar una entera consumación para los cristianos, ¿no? Que es parte del juicio, parte de la prueba, y que tiene que ver con ese camino de padecimiento. Por mucho que se empeñen multitud de siervos o de pastores, ¿no?, en predicar que seremos arrebatados en carne. La Escritura dice otra cosa. Y por fin, la recomendación del mismo Señor en Apocalipsis 2:10 dice, viene padecimiento, dice, pero no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Dice, aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, ese camino es de padecimiento y es hasta la muerte, pero trae como consecuencia el premio de ese camino, es que nos va a dar la corona de la vida, una corona de vida eterna o una corona de vida eterna para siempre. Es una corona de honra y de inmortalidad. Bueno, pues todo lo que hemos visto tiene que ver con el misterio de Cristo, hermanos. Y bueno, pues que Dios les bendiga a todos.